Bienvenidos a una nueva presentación del protocolo de vigilancia epidemiológica del Instituto Nacional de Salud. El día de hoy vamos a hacer referencia al protocolo de dengue. En esta diapositiva pueden observar una estructura molecular del virus del dengue, donde destaca el NS1 como parte de su estructura. En esta diapositiva observamos el curso natural de la enfermedad del dengue, tomando el día 1 como el día de los inicios de los síntomas y su tiempo de evolución hasta el día 10 aproximadamente. Encontrando en medio, entre el día 3 y el día 6, la fase crítica. Entonces tenemos tres fases predominantes del dengue: la fase febril, la fase crítica y la fase de convalecencia. A medida que cambian estas fases, van cambiando algunos paraclínicos y algunos signos y síntomas de la patología. Tenemos que en los primeros 3 días encontramos los picos febriles, predominantemente en el primer y segundo día. También viene la deshidratación y vemos que tenemos un hematocrito elevado y unas plaquetas dentro de su estado normal. Y frente a la serología y virología encontramos que es el pico máximo de la viremia. Ya a partir del día 3 al día 6 inicia la fase crítica, que recibe su nombre porque es el periodo en el cual tiene mayor riesgo de complicaciones y de daños de órgano. Encontramos entonces que en esta fase disminuye la fiebre, probablemente en esta fase ya el paciente no tenga fiebre. Empezamos a ver riesgo de sangrado, por extravasación de líquido podemos encontrar también shock. Vemos que las plaquetas caen y empiezan a aumentar los anticuerpos, específicamente el IgM. Ya para el sexto día vemos que las plaquetas empiezan a tomar su estado normal, el hematocrito vuelve a descender, empieza a elevarse también los anticuerpos, tanto IgG como IgM, y vemos que hay un episodio de reabsorción de la carga de líquidos. De ahí que hay que tener especial atención con la cantidad de líquidos que se dieron en los días previos. Encontramos entonces algunas definiciones operativas de caso para el dengue. El primero de ellos es la definición de un caso probable, y para un caso probable tenemos que tener ciertas características, entre ellas un paciente que procede de un área endémica. En nuestro caso Puerto Boyacá corresponde a un área endémica, y de ahí identificamos si este caso probable tiene signos de alarma o no tiene signos de alarma o es un dengue grave. Un dengue sin signos de alarma es aquel que tiene fiebre de 2 a 7 días con 2 o más de los siguientes síntomas: dolor retroocular, mialgias, artralgias, erupción cutánea, rash o leucopenia. Como pueden observar, se requieren para la definición de caso que además de la fiebre tenga 2 síntomas o más de los que están aquí mencionados. Ahora hablemos del dengue con signos de alarma. Es aquel dengue que vimos en la diapositiva anterior, pero que además tiene los siguientes criterios: dolor abdominal persistente, vómito persistente, diarrea, ascitis, derrame pleural o derrame pericárdico, sangrado en mucosas, letargo o irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia dolorosa mayor de 2 centímetros, caída de la temperatura y caída abrupta de las plaquetas que se ha estandarizado en menos de 100.000, asociado a hemoconcentración. Ahora, si hablamos de dengue grave, encontramos cualquier caso de dengue con 1. Extravasación severa de plasma que conduce a shock o dificultad respiratoria, hemorragias severas o daño grave en órganos. Consideramos un daño grave en órganos aquel que presenta hepatitis con transaminasas mayores o iguales a 1000. Debemos aquí resaltar que la gravedad del daño en los órganos
debe ser asociado a unas manifestaciones clínicas o a un análisis del clínico que revisa el caso. Es decir, puede que tengamos unas transaminasas menos elevadas, pero que con algunas alteraciones adicionales, ya sea en la estructura del órgano como tal, podría clasificarse como daño en órgano. Corazón, en el cual tenemos miocarditis o insuficiencia cardíaca. A nivel del cerebro, alteración de la conciencia, encefalitis, convulsiones o coma. A nivel del riñón, cualquier grado de fallo renal agudo. Y otras manifestaciones críticas como acidosis metabólica o coagulopatía grave. En esta diapositiva observamos algunos criterios de hospitalización de los pacientes con dengue. Destaca entre ellos, cualquier dengue con signos de alarma debe ser hospitalizado, según las guías de práctica clínica de nuestro país y las guías de práctica clínica de la OMS. Dengue grave, intolerancia a la vía oral, dificultad respiratoria, acortamiento de la presión de pulso, prolongación del llenado capilar más allá de 2 segundos, hipotensión arterial, insuficiencia renal aguda, embarazo o coagulopatía. Si tiene cualquiera de estos factores, es criterio de hospitalización basado en las guías de la OMS. Ahora, hay unas condiciones adicionales que tenemos que tener en cuenta en caso de necesidad de hospitalización, que incluyen pacientes que presentan comorbilidades, pacientes en los extremos de la vida, pacientes con condiciones sociales o ambientales que requieran tenerlos hospitalizados. Estos también son criterios que están dentro de las guías de práctica clínica y por cual justificarían también una hospitalización. Y cada caso debe individualizarse dependiendo de las condiciones sociodemográficas, étnicas y clínicas del paciente. También tenemos los criterios de alta, entre los cuales están los clínicos y los de laboratorio. Dentro de los clínicos tenemos ausencia de fiebre por 48 horas sin administración de antipiréticos y mejoría del estado clínico, que consiste en buen apetito, estado hemodinámico adecuado, una diuresis normal, no tener dificultad respiratoria, no tener evidencia de sangrado. Entre los criterios de laboratorio, entonces, que las plaquetas vayan en ascenso, y un hematocrito estable sin necesidad de líquidos endovenosos. ¿Cómo confirmamos un caso de dengue? Si estamos en los primeros 5 días, realizamos NS1, PCR o aislamiento viral. En nuestra institución contamos con pruebas rápidas que permiten con una sola prueba hacerle 3, en las cuales está el NS1, el IgG y el IgM. Si tenemos 6 o más días, es necesario realizar una prueba de dengue por ELISA. Puede solicitarse inclusive desde el 4.º día, como pudimos ver en la gráfica. Sin embargo, está estandarizado a partir del 6.º día o más. También es importante tener en cuenta que estas pruebas rápidas, en caso de resultar negativas, no descartan dengue. Por ende, en estos pacientes se requiere realizar ELISA-IgM. No se pueden usar en casos de mortalidad. De resto, en cualquier otro caso de dengue podemos utilizarlas. Si su reporte es positivo, confirmamos el dengue. Si es negativo, requiere realizar la prueba adicional de ELISA. Hay unos puntos claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de la notificación. La fecha de inicio de los síntomas es uno de los parámetros fundamentales tanto para hacer el seguimiento de la evolución natural de la enfermedad como para establecer también las pruebas a realizar y la notificación. Todo caso ingresa como probable. Si está hospitalizado, debemos especificar si está hospitalizado por dengue o está hospitalizado por otra patología y además tiene dengue. Ahí estaría la diferencia en la hospitalización. Es necesario ingresar la fiebre más los 2 síntomas adicionales, porque si no, no cumple con definición de caso. Y el día de inicio de los síntomas, para el caso del dengue, se ha estandarizado como el día 1. No contamos día 0, sino contamos día 1, día de inicio de los síntomas, el cual por lo general es fiebre. Aquí podemos observar la tendencia en el año 2025 para el periodo
primero y segundo, donde encontramos que tenemos 158 casos notificados, de los cuales se han confirmado 80 y se han descartado 78, dando una positividad del 51%, lo cual nos marca una tendencia al crecimiento de la propagación de la enfermedad. En esta observamos un canal endémico para el cual se tuvo en cuenta los últimos 5 años y observamos que hay 4 zonas: zona de epidemia, zona de alarma, zona de seguridad y zona de éxito. En este momento nos encontramos en zona de epidemia, es decir, estamos en brote de dengue para corte del segundo periodo. Y se realizó un cálculo, una curva con los últimos 2 años, donde observamos que también confirma que esta tendencia está en aumento y que es una tendencia al brote frente al año 2023 y 2024. En esta diapositiva podemos observar una pirámide poblacional con los casos de dengue entre sexo y edades, donde se puede observar que la distribución para hombres y mujeres es similar y los grupos de edades donde más predominan son los menores de 20 años, lo cual nos puede dar una idea de cuáles poblaciones son más vulnerables por no tener protección inmunológica para el virus. Aquí encontramos que durante el 2024 se han ido identificando las áreas donde más se presenta el dengue y hemos observado en gris el área rural disperso, en naranja centro poblado, en azul cabecera municipal. Entonces vemos como durante los últimos 2 años se ha aumentado la proporción de pacientes en los centros poblados y se ha reducido en la cabecera municipal. También para el 2024 observamos que de los barrios de la cabecera municipal predominaron el 7 de agosto, Nueva Brisa, Centro y Miradores de San Lorenzo. Para los centros poblados predominó Puerto Romero, donde se presentó un brote el año pasado. Y entre rurales dispersos predomina la vereda Calderón. Para el 2025 encontramos que los barrios hasta corte del segundo periodo predominó Pueblo Nuevo, Alfonso López, Cristo Rey, como centros poblados Puerto Serpies y El Trique, y en el área rural dispersa las veredas de Calderón, que continúa protagonizando, Palagua y Ermitaño. Y esta gráfica nos muestra cómo se ha presentado la distribución por estratos socioeconómicos. Observamos que en el año 2021 y 2022 parecía ser que el 100% de los casos se presentaban en estrato 1, por lo que se hizo un refuerzo y una concientización en el personal frente a la calidad del dato, observando que al poder especificar adecuadamente el estrato socioeconómico, encontramos que esta distribución no era del todo cierta. Observamos que al 2025 y al 2024 aproximadamente entre el 39 y el 41% eran estrato 2, la mitad, 52%, era estrato 1 y estrato 3 entre el 6 y el 9%. Esto tiene una gran relevancia en las medidas de intervención que realizaría el ente territorial. Aprovechamos para agradecer este buen trabajo que se ha realizado desde parte de las personas que realizan la ficha y las verifican, mostrando una gran calidad en el dato. Espero que haya sido de provecho. Agradecemos su atención desde el área de epidemiología, transformando datos en estrategias.